Familia, el día de hoy estamos empezando una serie que le he puesto por título Fervientes. Así se llama la serie. Esta expresión surge del siguiente versículo que quiero leer para todos ustedes, que se encuentra en Romanos capítulo 12, verso 11. El apóstol Pablo dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La palabra griega que se traduce fervientes en este fragmento es seo y podría traducirse también como hervir si se usara en relación al agua, brillar si se usa en relación a un metal que se sobrecalienta y está al rojo vivo y emite ese brillo especial. Pero también se podría traducir ferviente, fervoroso, anhelante. Todo eso es la palabra griega seo, que aquí se tradujo como fervientes, fervientes en espíritu. Con este fragmento, el apóstol Pablo nos está enseñando que la espiritualidad de un discípulo debe ser ferviente. No apática, no apagada, no indiferente, ferviente. Es como debería ser tu expresión de espiritualidad y la mía. Este fragmento pertenece a la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Pablo anhelaba pasar a visitar a los creyentes de Roma y les escribió una carta primero. Esta es la carta más extensa de todas las cartas que escribió el apóstol Pablo y posee un contenido muy importante en cuanto a la doctrina de la salvación, de los dones espirituales y de la vida cristiana. Esta carta, debido a su extensión y contenido, algunos la consideran la obra literaria más importante que escribió el apóstol Pablo. En el capítulo 12 de esta carta, donde extrajimos este fragmento, se menciona una serie de indicaciones que el discípulo del Señor debería considerar en su vida cristiana, en su caminar con Cristo. Por ejemplo, hay indicaciones como esta. Romanos 12, 9 y 10 dice: el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Todas estas indicaciones son enseñanzas que el apóstol Pablo le da a los creyentes que habitaban en Roma respecto al cómo deberíamos vivir nuestra vida cristiana. Una de las indicaciones que el apóstol Pablo le da a los creyentes es que el discípulo debe desarrollar una espiritualidad ferviente. El apóstol Pablo nos está enseñando con esto que la espiritualidad ferviente no tiene que ver con el temperamento de una persona, sino con su desarrollo como cristiano. Tiene que ver más que nada con su madurez espiritual. La espiritualidad ferviente se desarrolla, se aprende, es parte de la cultura de la iglesia, es parte de la vida cristiana, pero también es parte de la vida espiritual que hay dentro del creyente. Pero algo interesante en esta declaración del apóstol Pablo es que así como un discípulo del Señor debe ser intencional en amar sin fingimiento, un discípulo del Señor debe ser intencional en aborrecer lo malo y apartarse de él. Un discípulo del Señor debe ser intencional en seguir lo bueno, etcétera, etcétera. De la misma manera, el discípulo del Señor debe desarrollar y crecer en su espiritualidad. Y la espiritualidad debería ser, según el apóstol Pablo, ferviente. Fervientes en espíritu, dice el apóstol Pablo. Un verdadero discípulo, entonces, independientemente de su temperamento, debe crecer en esto.
O sea que no deberíamos decir, no, pues es que yo así soy, calladito, entonces yo no puedo levantar las manos, yo no puedo cantar en voz alta, yo no puedo ser expresivo para con Dios porque yo soy tranquilo, yo soy callado, yo soy quieto. Tú puedes ser tranquilo, callado y quieto, pero en cuanto a Dios, tú y yo debemos manifestar nuestra espiritualidad de una manera ferviente. El concepto espiritualidad ferviente, tú y yo lo podemos encontrar a lo largo de la escritura. Por ejemplo, te voy a leer unos fragmentos, son del Nuevo Testamento, pero uno de ellos hace referencia al Antiguo Testamento. Fíjate lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 5, verso 17. Dice, Elías, el profeta Elías, era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Santiago? Dice que el profeta Elías no era más especial que tú y que yo. Era como tú y como yo, que tenía las mismas pasiones y las mismas situaciones que tú y yo enfrentamos. Pero luego dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Santiago? Refiriéndose al profeta Elías, un hombre del Antiguo Testamento, está diciendo que este hombre, a la hora de orar, él estaba orando de manera ferviente. Está resaltando la espiritualidad ferviente del profeta Elías. Ahora, en el Nuevo Testamento se menciona también a un hombre llamado Apolos. Este hombre es un contemporáneo del apóstol Pablo. Se le describió de esta manera. Hechos capítulo 18, versículos 24 al 25, nos platica el doctor Lucas de la siguiente manera. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el que escribió el libro de los Hechos, el doctor Lucas? Está describiendo a un creyente llamado Apolos, pero lo describe con un espíritu fervoroso. ¿A qué está haciendo alusión? Está haciendo alusión, una vez más, a su espiritualidad ferviente. En el Antiguo Testamento, Elías tenía esa espiritualidad de esa forma, y en el Nuevo Testamento, Apolos tenía esta espiritualidad también ferviente. Ahora, todo esto coincide con las palabras del Señor Jesucristo cuando le habla a la iglesia de la Odisea, según lo resume y lo concentra Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 al 16. Fíjate lo que habla Jesús a la iglesia de la Odisea. Le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es una palabra muy fuerte. Pero la palabra griega que se traduce caliente en este fragmento es sestos y podría traducirse como caliente o ferviente. Una vez más está aquí el asunto de la espiritualidad ferviente. El reclamo de Jesús a la iglesia de la Odisea era básicamente su falta de fervor. Ese era el reclamo de Jesús. Esa iglesia no era ni fría, ni caliente o ferviente. La persona que está fría es la persona que está muerta espiritualmente. Un muerto está frío. El que está sin Cristo, esa persona está muerto espiritualmente. A esa persona el Señor lo ama. A esa persona el Señor quiere salvarlo. A esa persona el Señor quiere darle vida espiritual. Pero el discípulo debería ser ferviente, ardiendo por Dios, en una relación íntima y personal con Él. A ese también Dios lo ama.
Pero lo que estamos palpando en este fragmento es que la iglesia de la Odisea no estaba viviendo su espiritualidad de una manera ferviente. Lo que Jesús está resaltando de la iglesia de la Odisea es que estaban viviendo de una manera tibia. Al que está tibio, al que está indefinido, al que está con un pie en el reino de Dios y otro pie fuera del reino de Dios. Aquel creyente que con la misma boca que adora a Dios también dice majaderías, alburea, ofende, lastima a los demás con sus palabras, miente y calumnia, que vive una vida cristiana pero está coqueteando con el mundo. A esa persona, lo que aquí podemos encontrar en la palabra es que Dios no los tolera. Esa persona está en problemas con Dios. ¿Por qué? Por la falta de tener una espiritualidad ferviente, definida, comprometida con el Señor. Por lo tanto, tú y yo podemos entender en estas palabras que Dios quiere que tú y yo nos determinemos a buscarle a Él con toda solicitud, con un espíritu fervoroso. Si tú y yo estamos en Cristo, nuestra espiritualidad debe ser ferviente, debe ser ardiente, debe ser intensa para con Dios. De todo esto aprendemos la siguiente verdad que quiero dejar en sus corazones el día de hoy. El cristiano verdadero y sano manifiesta una espiritualidad ferviente. Lo repito, el cristiano verdadero y sano manifiesta una espiritualidad ferviente. Si no se manifiesta una espiritualidad ferviente, quizá la persona no es verdaderamente cristiana o quizá no está espiritualmente sana. Esto es algo muy importante. Déjenme explicárselos un poco más. Hay personas que se congregan, pero no son cristianas, familia. Eso lo tenemos que entender. ¿Se congregan? Sí. ¿Los vemos en las reuniones? Sí. Pero no son cristianas. Vienen porque les gusta. Vienen porque consideran bueno estar aquí entre nosotros. Son parte de la vida de la iglesia porque nosotros no los excluimos ni los rechazamos, porque nuestra iglesia no rechaza a nadie. Todos son bienvenidos. Pero eso no significa que son cristianos. Conocen a la gente, tienen amigos en la congregación, se saben las canciones, conocen el lenguaje, se mueven en la cultura de la iglesia porque han aprendido a conducirse entre nosotros, pero no son cristianos. ¿Y por qué no son?, preguntaría alguno. Pues número uno, porque nunca han recibido a Cristo en su corazón. Porque nunca se han arrepentido plenamente de sus pecados. Siguen viviendo de la misma manera que Dios claramente dice en su palabra que eso no honra a Dios. No están bautizados. No tienen una relación personal con Dios, etc. Se congregan, los vemos entre nosotros, los amamos, son nuestros amigos, nos caen súper bien, pero no son cristianos, aunque estén entre nosotros. A esto se refería el apóstol Juan cuando escribió en 1 de Juan 2:19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. No toda la gente que se congrega es cristiana de verdad. No toda la gente que viene y está entre nosotros en las reuniones tiene de verdad un compromiso real y genuino con Cristo. Algunos están viendo a ver qué onda, a ver si toman la decisión más para adelante o no. Algunos están viniendo porque a lo mejor quieren quedar bien con su papá, con su mamá que lo invitó, quieren quedar bien con un amigo, están apenas viendo qué van a hacer en el futuro. Pero tú les preguntas, ¿ay, qué onda? ¿Tú eres cristiano? Pues mira, la verdad estoy yendo allá a la congre, Amor y Libertad, pero ando viendo ahí, hay una muchacha que me gusta, etcétera. Pero en realidad no son cristianos. Entonces,
Aquí entre nosotros hay personas que no son verdaderos discípulos del Señor. Y no es porque Dios no los ame, es más bien porque ellos aún no se definen. Y nosotros también les amamos, nos caen súper bien, les hacemos sentir bienvenidos, esperando que un día se definan por Dios, pero la realidad que la palabra de Dios nos enseña es que no todos son de Dios. Y hay personas que pueden pasar años en una iglesia sin ser de Él. Y una señal es la falta de espiritualidad ferviente. Y ahorita vamos a explicar más sobre eso. Ahora, también hay personas que sí son cristianas. ¿Y a qué nos referimos? Porque ya recibieron a Cristo en su corazón, ya se han arrepentido de sus antiguos pecados, no son los mismos de antes, ya han dado el paso del bautismo, tienen una relación personal con Dios, pero están disminuidos en su espíritu. Porque a lo mejor en algún momento en su vida cristiana, a lo mejor en alguna otra congregación, fueron heridos, sufrieron alguna situación. A lo mejor hubo algo en alguna comunidad cristiana o aquí mismo entre nosotros que los lastimó, los hirió y eso los hizo disminuir espiritualmente en su desarrollo como cristiano y en la expresión de su espiritualidad. Quizá no han superado algunas de esas situaciones difíciles en sus vidas y eso les apaga su espiritualidad ferviente. Sí son creyentes, pero tienen un espíritu disminuido en su vida cristiana. Hay algunos que quizás están luchando con algunas ideas, con algunos conceptos, a lo mejor están claudicando entre dos pensamientos ante algunas situaciones de su vida y todo esto también disminuye nuestra espiritualidad ferviente, sobre todo si no estamos conscientes de la situación y solamente permitimos que nuestras emociones nos dominen. Por eso, cada uno de nosotros debemos identificar cómo estamos, para poder recuperar ese espíritu ferviente que Dios desea de sus hijos, si acaso lo hemos perdido. Por eso decimos, y lo quiero repetir, que el cristiano verdadero y sano manifiesta una espiritualidad ferviente. Si no hay una espiritualidad ferviente, a lo mejor la persona no es cristiano todavía, aunque esté entre nosotros, o a lo mejor sí es un cristiano, pero no está sano en su vida espiritual, sino que ha tenido o ha sufrido una disminución en su vida espiritual. Repito la verdad central: el cristiano verdadero y sano manifiesta una espiritualidad ferviente. ¿Por qué? A lo mejor alguien se pudiera preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué la espiritualidad ferviente es el síntoma de que alguien está realmente siendo cristiano o realmente sano espiritualmente? Tengo dos respuestas a esta pregunta. La primera es esta: porque es un signo de vida espiritual. La espiritualidad ferviente es un signo de vida espiritual. Ahora, esta declaración conecta con el hecho de los signos vitales. Todos entendemos lo que son los signos vitales: la respiración, el pulso, la temperatura corporal. Cuando una persona colapsa, llegan los paramédicos a auxiliar, van inmediatamente a tomarle los signos vitales. Es decir, ellos van a determinar si la persona está con vida o ya no lo está. Ponen atención al pulso, a la temperatura corporal, a la respiración y determinan si la persona está viva o muerta. En términos espirituales, un signo de vida espiritual es la espiritualidad ferviente. Es la espiritualidad. La Biblia dice que antes de estar en Cristo, tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero al estar en Cristo, venimos a la vida. Fíjate cómo lo plantea el apóstol Pablo. Efesios 2:2 dice:
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo está delante de Dios una persona que no está en Cristo? Esa persona está muerta en sus delitos y pecados. Pero cuando la persona viene a Cristo, entonces esa persona recibe vida espiritual. ¿A qué se refiere aquí con vida o muerte? Se refiere a la vida o a la muerte espiritual. Una persona sin Dios está espiritualmente muerta. Una persona que ha creído al Evangelio y recibe a Cristo en su corazón, esa persona está viva espiritualmente, ha recibido la vida de Dios en él. Y esto se debe a que el Espíritu Santo vino a morar en aquella persona. Jesús habló de esto antes de morir y ascender. Fíjate lo que le dijo Jesús a sus discípulos. Juan capítulo 14, versículo 17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Y dice Jesús: pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Antes de que Jesús muriera en la cruz, el Espíritu Santo no moraba en todos los creyentes. El Espíritu Santo nada más moraba en algunas personas específicas que tenían una misión específica, un llamado específico. Pero Jesús está diciendo que después el Espíritu Santo vendría a habitar en los creyentes. Por esa razón Jesús habla en futuro. Dice, estará en vosotros. Porque después de que Cristo murió y resucitó, el Espíritu Santo vino y el Espíritu Santo habita ahora en todos aquellos que creen el Evangelio y reconocen a Jesús como su Salvador. Esto es algo muy importante que tú y yo podemos considerar. El apóstol Pablo lo dijo así, Efesios capítulo 1, verso 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese Espíritu Santo prometido por Jesús es el que viene a la vida del creyente, aquella persona que abre su corazón al Salvador, y por eso esa persona recibe vida espiritual. Es por eso que aquella persona puede relacionarse con Dios. Es por eso que aquella persona puede desarrollar y manifestar una espiritualidad ferviente. Si la persona no tiene espiritualidad, entonces esta persona está muerta. Un creyente o un discípulo cuya espiritualidad manifiesta apatía, frialdad, que no puede ser expresivo con Dios, que a lo mejor no puede orar con espíritu ferviente, esa persona que no puede tener una relación con Dios debería preocuparse. Porque según lo que estamos diciendo en esta plática, el cristiano verdadero y sano manifiesta una espiritualidad ferviente. Es un signo vital que manifiesta que tú estás vivo espiritualmente hablando. Si tú no puedes adorar, si tú a la hora de la adoración estás apático, frío, muerto, si tú a la hora de la adoración, de la oración, tú simplemente no puedes fluir, no puedes orar, entonces esto pone en evidencia la condición, la situación de tu espiritualidad. A lo mejor no tienes vida espiritual. A lo mejor tienes que recibir a Cristo. Nunca lo has hecho. Estás aquí entre nosotros, pero no le has abierto tu corazón al Salvador. A lo mejor todavía estás esclavo de tus pecados que te dominan, de tus pasiones que te tienen controlado, pero no puedes manifestar una espiritualidad ferviente porque no hay vida en ti. El cristiano verdadero y sano manifiesta una espiritualidad ferviente. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esta señal? En segundo lugar, porque es un signo de salud espiritual. Así como hay signos vitales,
Así también hay indicadores de que alguien está sano o está enfermo. Si alguien tiene entumecimiento, cosquilleo, hinchazón en las manos o en los pies. Si alguien tiene problemas de visión, cansancio que no desaparece, cambios de peso sin explicación, dolores de cabeza, mareos o aturdimiento, tos persistente, problemas para dormir, etcétera, o su piel se ve pálido, amarillento, entonces tú entiendes, esta persona tiene problemas. Esta persona no está bien. El otro día me estaba platicando un enfermero de aquí de la congregación que trabaja en una institución de salud, que llegó a alguien de aquí mismo de la congregación y dice, cuando yo lo vi inmediatamente por el color de su piel, yo me di cuenta que las cosas no estaban bien, lo pasé inmediatamente, lo revisaron y nos dimos cuenta que tenía un problema grave. Porque esos son indicadores de que la salud de una persona no está bien. Bueno, en lo espiritual sucede lo mismo. Hay creyentes que están vivos, sí, pero están enfermos espiritualmente. Vivos sí, pero sanos no. Y uno de los síntomas de que alguien está espiritualmente enfermo es la falta de una espiritualidad ferviente. No hay gozo en su corazón, no hay expresión de alabanza, no comparte su fe con los demás, no sirve en la congregación, no se conecta con otros creyentes, no da. Todos estos son síntomas de que esa persona espiritualmente hablando no está bien. A lo mejor sí, ya recibió a Cristo en su corazón, sí, ya se bautizó, se ha arrepentido de sus pecados, pero no lo estamos viviendo, no lo estamos viendo vivir en plenitud su vida cristiana. ¿Por qué? Porque aunque está vivo, tal vez está enfermo. El apóstol Pablo dice lo siguiente, fíjate lo que dice 1 Corintios 11, versículos 28 al 30. El apóstol Pablo dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. O sea, revísate, ve y chécate. Así como vas y te haces un examen a ver cómo andas del colesterol, del azúcar, te checas la presión. El apóstol Pablo nos habla de que tú y yo en lo espiritual también tenemos que probarnos a nosotros mismos. Y luego dice, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, fíjate lo que dice el apóstol Pablo, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Estas palabras que el apóstol Pablo está explicando aquí son escritas en el contexto de la participación de la cena del Señor o de la Santa Cena, de la comunión. El apóstol Pablo nos da a entender que entre los hermanos de la iglesia, según lo que acabamos de leer, algunos están enfermos o debilitados y otros están muertos. Y todo debido a su incapacidad para estar en unidad con la comunidad cristiana. Aquí no está hablando de muerte física, porque no diría entre vosotros. Los muertos físicamente no están entre la iglesia. Los muertos físicamente están en el panteón, ¿verdad? Usted lo sabe. Entonces, evidentemente, a lo que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo es a una muerte espiritual. Ahora, si tú y yo observamos el progreso, dice enfermos, debilitados y muertos. Algunos están enfermos espiritualmente, otros debilitados espiritualmente y otros muertos espiritualmente. Ahora pongamos atención en el llamado inicial. El versículo 28, 1 Corintios 11, 28, por tanto pruébese cada uno a sí mismo. Analízate, revísate cómo estás. Entonces cada uno de nosotros deberíamos evaluar con frecuencia nuestra propia salud espiritual. Y tú y yo preguntarnos, a ver, ¿por qué no puedo adorar fervientemente? ¿Por qué no levanto mis manos para cantar a Dios?
¿Por qué no leo la Biblia en toda la semana? ¿Por qué no me involucro y no soy parte de un grupo en casa? ¿Por qué no tengo comunión con otros creyentes? ¿Por qué no sirvo en la congregación? ¿Por qué no doy? ¿Por qué no doy en la iglesia? ¿Qué está pasando? Analízate, revísate, examina tu vida para que te des cuenta cómo estás espiritualmente hablando. Para el apóstol Pablo, un problema de salud espiritual es no discernir el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa eso? Significa no estar en unidad con la congregación. Él lo dijo de esta manera. Vamos a ver cómo dice Primera de Corintios, versículo 11, versículos 20 al 22. Dice el apóstol Pablo de esta manera: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Está hablando de estar congregados y entre las actividades de la iglesia participar de la Santa Cena o comunión. Pero el apóstol Pablo les llama la atención y le dice: ustedes se reúnen, pero eso no es comer la cena del Señor. Y empieza a decir: porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis o bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, les dice el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Corinto. Porque los hermanos llegaban a la congregación. Algunos tenían más recursos económicos que otros. Y ahí en esa reunión los que tenían más pues le entraban a su banquete y comían su comida y bebían su vino. Pero a los otros creyentes los dejaban ahí a un lado y no los trataban con dignidad. Y el apóstol Pablo está diciendo: los están tratando mal. Los están menospreciando. Están menospreciando a la iglesia de Dios. Para el apóstol Pablo, esta es una señal de que una persona no está espiritualmente bien. Para el apóstol Pablo, si una persona no puede fluir en unidad con la congregación, esa persona debería entender que esa situación es una señal de alarma para él. Algo no está bien con aquella persona que no puede fluir con la congregación. Algo no está bien con aquella persona que no puede estar en unidad con la iglesia. Algo no está bien en aquella persona que no puede conectar con otros creyentes. ¿Por qué no? Aquí el apóstol Pablo menciona el asunto de la arrogancia, del menospreciar a los demás. De que hay personas que a lo mejor su situación económica elevada les impide conectar con los demás porque menosprecian a las personas de menos poder adquisitivo. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, pero eso también podría repetirse en nuestros días. Y esto también se va a poner en evidencia en su espiritualidad ferviente. La espiritualidad ferviente es una señal de vida y de salud espiritual. Repito, espiritualidad ferviente es una señal de vida y de salud espiritual. No tiene que ver con temperamentos, tiene que ver con vida y con salud espiritual. Lo que Dios espera es que cada uno de nosotros, tú y yo, ardamos de amor por Dios. Y que manifestemos ese espíritu ferviente en una relación íntima, personal con Él. Al adorar, al orar, al leer su palabra, al estar en la congregación sirviendo, participando, dando, siendo parte, compartiendo nuestra fe. Todo eso pone en evidencia que hay una espiritualidad ferviente dentro de nosotros. Si nada de eso está sucediendo, si más bien yo me describo a mí mismo quizá como alguien indiferente, apático, tímido, que no puede levantar sus manos, no puede adorar, no puede expresarle a Dios lo que hay dentro de su corazón, lo único que pone en evidencia es o que estoy enfermo y disminuido espiritualmente o que no hay vida ahí. A lo mejor aquí entre nosotros hay alguien que me escucha y tú no has recibido a Jesucristo como tu Salvador.
O a lo mejor lo recibiste alguna vez, pero fue de una manera quizá mecánica, quizá por inercia, quizá porque alguien te presionó, pero en tu corazón no había esa fe para con Dios. Hoy tú puedes recibir a Cristo. Hoy tú puedes abrirle tu corazón al Salvador. Hoy tú te puedes arrepentir de tus pecados y empezar una vida nueva en Él. Este mensaje es un llamado a nuestra iglesia a desarrollar y avivar una espiritualidad ferviente y vivir para Dios una vida cristiana de pasión, de fuego, de entrega, de amor por Él.